Menudo problema en el que Montes metió a Aguirre. Y no es que tenga que improvisar el Vasco porque tiene futbolistas para suplir la baja por suspensión del central en cuestión. Sucede que los equipos comienzan su participación en la Copa con una idea preconcebida y trabajada. Y una expulsión modifica todo el esquema. Lo que se trabajó durante semanas, meses, años, incluso debe sufrir una modificación considerable. La pregunta es, ¿qué debe hacer el técnico? ¿Utilizar a un recuperador como Álvarez, que sabe jugar como central, pero quizá no tenga la velocidad? ¿O recorrer a Reyes a la central para que Jorge Sánchez aparezca como lateral derecho? Hay un pequeño detalle. México enfrenta al rival más complicado del grupo teniendo que cambiar la idea original. Menudo problema. Soy Jorge Murrieta, bienvenidos a Punto Final. Un triunfo con algunos sinsabores para la selección mexicana en la inauguración ante Sudáfrica, que tiene un nuevo problema por resolver en la defensa central. La expulsión de César Montes en la recta final de ese encuentro que pone en predicamentos al técnico Javier Aguirre sobre quién debe ser el reemplazante del Cachorro para enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara. Edson Álvarez parece la opción más viable para el entrenador nacional, que considera la experiencia del Machín fundamental para que acompañe a Johan Vázquez en dicho compromiso. No, totalmente. Si tú te pones a ver las grandes potencias del mundo, tienen jugadores para competir y qué mejor que hoy México tenga eso, ¿no? Otra de las alternativas es mover de la lateral derecha a la central a Israel Reyes, con lo que ingresaría Jorge Sánchez a la alineación titular. Hicimos el primer paso de 3, que era ahora, tenemos que estar ahora con el foco en lo que viene, en el siguiente partido y terminación a no haber ningún partido. Finalmente un plan C, al que podría recurrir, sería utilizar a Luis Romo, que no desconoce la posición como zaguero, aunque durante el proceso, en pocas ocasiones, lo utilizó en esa zona del campo. Así el rompecabezas defensivo, que debe descifrar el Vasco, rumbo al fundamental partido de este jueves ante los Tigres Asiáticos en territorio tapatío. Y creo que no hay duda, buenas noches, que Corea es el rival más complicado del grupo de México. Punto final, lo hacemos esta noche la gran Vero González, el Expreso de Buenos Aires, Juanjo Buscali, está el emperador Claudio Suárez con su corbata del América, está el profesor Sex Symbol de los Santos y está un americanista de cepa que hoy viene de luto, no sé por qué, el archiduque de Cuapa. Vamos a revisar la encuesta y platicamos, está bueno el show. Venga, ¿qué preocupa más para el partido ante Corea del Sur? 4 opciones, 4. La ausencia de Montes, la falta de contundencia, el nivel de Corea o nada. México volverá a ganar. Nada, México volverá a ganar. Pero, ¿qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? ¿A mí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo te preocupa? ¿Todo te inquieta? No, es broma. ¿Cómo están, compañeros? A todos, mucho gusto en casa, un abrazo también. El inciso B, falta contundencia y, por supuesto, mucho más el nivel del rival. Porque si alguien viene siendo contundente y ya de tiempo, y en crecimiento, siempre mejorando, es la selección de Corea del Sur. Tiene, aparte de grandes futbolistas, una tremenda agilidad, velocidad en la cancha, gran mediocampo. Por ahí hay un jugador de peligro, es el contención del Feyenoord, que le va a poner pero mucha guerra y mucha lata, por supuesto, a todo lo que va a ser las defensas, al portero. El portero va a tener ahora mucho trabajo. Me quiero imaginar que va a seguir Tala Rangel. No creo que el Vasco llegue a exhibirlo por aquel error o por aquella mala decisión al tratar de detener ese balón con una mano. No creo en realidad que lo ponga en evidencia y yo creo que va a continuar. Pero sí, cuidado con este nivel de Corea, más que nada porque no se cansan, no van a dejar de dar lata, no van a dejar de disparar. Acuérdense ahora contra Chequia, Corea del Sur remató al menos 15 veces y pues ojo, 2 golecitos cayeron, hay grandes jugadores, nada más México tiene que salir más fino que nunca, es lo único que yo pido. Tiene que salir fino, sí, desde luego. ¿Qué rival más incómodo va a ser Corea, archiduque de Cuapa? Mi hermano me dice, ¿qué rival más incómodo? El más incómodo del grupo, sin duda, y quizá junto con Japón, los 2 asiáticos más complicados del torneo. Bueno, un placer estar aquí con ustedes, todos compañeros. Y es que, a ver, si hablamos del Mundial, todos los rivales son incómodos. Y basándonos en eso, la verdad es que... Bueno, Curazao no tanto, Para Alemania, pero de todas maneras les hizo un gol. ¿Tú pensabas que Curazao podría hacerle un gol a los alemanes? No, entonces el Mundial
Yo sé, el Mundial hay que respetarlo y pueden pasar cosas y todos los partidos son muy intensos, sobre todo también, lo decía antes de que iniciara, es complicado para la selección estar jugando en casa porque hay mucha presión y se le veía a los jugadores. El kickoff del partido, la verdad es que se veía que le empezaron a temblar las piernas a varios. Entonces, bajo eso, yo creo que lo de Corea del Sur sí es un equipo fuerte, es un equipo que ha mejorado, es un equipo que tiene dos buenos jugadores, porque la verdad es que Son no está en un gran momento, no está dando lo mejor de él, que en cualquier momento se puede conectar y hacerte un golazo. Sí puede. En un buen momento. Sí, puede pasar todo eso, pero la verdad es que yo no entiendo de dónde hay tanto miedo y respeto. La verdad es que esto, yo escogería el inciso de, no me preocupa, México va a volver a ganar. Sacarlo de casa, profe, me da mucho gusto saludarte, verte, ya estás más tranquilo, me da gusto. Es que llegó caliente porque Uruguay no le pudo ganar a Arabia. Pero bueno, ya hablaremos de eso. En el otro bloque. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Profe, ¿cómo cubrir la ausencia de Montes? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Un placer estar contigo, con Vero, con el muñeco, con Juanjo y también con Claudio. Y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. Yo creo que el nivel del rival es lo que más debe preocupar. Es lo más preocupante hoy. ¿No? Más allá de que haya empatado el partido, sino que es un equipo extremadamente dinámico y que tiene jugadores de muchísima calidad, esa es la verdad. Recuperan la pelota rápido, te llegan por los costados, tienen desequilibrio y son muy intensos. Sí, sí. Entonces, como que esa combinación que tienen, eso los ayuda mucho para llegar al área rival. ¿Qué necesita México? Por supuesto, ¿no? Salir a la hora de jugar concentrados defensivamente, y otra vez el gol es fundamental en este tema, fundamental. Tácticamente son muy disciplinados. Emperador, qué gusto saludarte. ¿Por qué traes una corbata del América? Nada más de los Tigres, Matador. Eso. De los Tigres, mira, tienen unos Tigres aquí. De Sudáfrica. Estamos bien. ¡Qué crack! Te saludo con mucho gusto, Matador, a compañeros. Dale. Que, bueno, me voy con el tema del rival, ¿no? Hay que preocuparse porque ya lo dijeron ustedes. Equipos muy dinámicos, me tocó enfrentarlos en muchas ocasiones, ¿no? Que no se desordenan, realmente lo que imponen, ¿no? Es la dinámica, pero ahí es donde también les puedes ganar, ¿no? Porque nos tocó, pero ya hace como 30 años en Francia, empezaron ellos ganándonos, y a base nosotros de tener el balón, del ojo, la creatividad, pues finalmente les terminamos ganando. Pero eso ya hace muchos años, ¿no? Hoy han evolucionado, tienen grandes jugadores. Pero como hace poco también, Lincoln, ¿no? Que juega en el Paris Saint-Germain, Kimi Jagger, que juega en el Bayern Múnich. Sí, y Heung-min Son, que ya no está en su momento, la verdad, ¿eh? Nosotros lo vemos acá en el LAFC y ha bajado. O sea, la verdad, en el Tottenham era un jugadorazo, o sea, realmente te hacía diferencia. Y yo creo que México tiene con qué, o sea, va a ser parejo. Aquí hasta parece que es increíble la desventaja que tiene México, que tiene que viajar, ¿no? Lo que escuchaba, que se tenía que adaptar a la cancha parecida a lo que es la de Guadalajara. Y Corea, mira, sus 3 partidos en casa, o sea, comodito y todo. O sea, no sé si se les barrió ahí a los directivos o a la gente que dijeron a la selección no tenía que haber salido de la Ciudad de México. Pero bueno, finalmente creo que va a ser parejo, pero con la fe que México pueda ganar. Siempre se les barre, Expreso, siempre se les barre. En el 70 sacaron a México del Azteca y lo llevaron a jugar a Toluca y se comieron 4 de Italia. Y luego en 86 los llevaron a Monterrey. A Monterrey, que los que se debían haber muerto de calor eran los alemanes, no los mexicanos. Y ahí sí les temblaron las patitas, Expreso, a la hora de tirar los penales. El emperador todavía no estaba, le faltaban algunos años para debutar en la primera agrio hoy otra vez. ¿Quién para sustituir a Montes? Expreso, ¿cómo te va? Ya no pateó Hugo Sánchez, me parece. No pateó Hugo Sánchez. Está bueno. Debió haber pateado eso porque quedó marcado por no aparecer en un momento clave de la selección. A mí me preocupan 2 cosas. Una, la ausencia de Montes, porque es el capitán, porque es un jugador importante, y la defensa con Johan Vázquez y con Montes me parece que tenía una solidez que, bueno, para mí tendría que jugar Israel Reyes, porque ya lo probó una vez que lo expulsaron a Montes. Israel Reyes pasó de central, creo que lo hizo bien. Me parece que ese camino que ya recorrió Israel en el Mundial debería aprovecharlo contra Corea, y en todo caso que ingrese Jorge Vázquez en la derecha. Ahora, a mí eso me preocupa, pero principalmente creo que Corea tiene 10 veces mejor mediocampo que México, 10 veces. México no puede jugar con ese contra Corea.
no solamente por el jugador del PSG, me cuesta mucho decir los nombres de los coreanos, pero bueno, el 19 la rompió contra República. Kang In Lee la rompió, es decir, no podés no tenerlo referenciado, pero principalmente, más allá de ese que lo vimos todos, el número 6, que mete un gol y mete una asistencia, la rompe. El 6 es la clave del equipo, no es tan vistoso como el 19, pero el 6 la rompe. Entonces, si solamente va a estar en el medio Lira para enfrentarse al 6 y al 8, porque México jugó muy abierto, pero fue prácticamente una práctica contra Sudáfrica, un equipo semi-amateur. No puede jugar con Brian Gutiérrez y con Fidalgo en el nivel que jugaron contra Sudáfrica. Tiene que acompañarlo un poco más a Lira, porque si no, el 6 y el 8 se lo van a comer a Lira. Hizo un partidazo Lira con Sudáfrica, pero ahora va a enfrentar un equipo con mucho más quilates. A mí me parece, no descartaría, por ejemplo, que tenga que jugar, no sé, Romo al lado de Lira, armar un poco más la mitad de la cancha. O sea, doble contención. Sí, o el propio Edson. O el propio Edson Álvarez. O Edson. Sacrificar un delantero, no sé, que no juegue Alvarado. Sí, yo no creo, Juanjo, que 10 veces así como lo pones, sí, tuvieron dos buenos partidos, dos jugadores tuvieron buenos partidos. ¿Vos lo viste a Fidalgo y a Brian Gutiérrez cómo jugaron? Bueno, también hay que analizar cómo fue el partido, cómo se echó para atrás Sudáfrica, lo mismo que pasó ahorita con lo de España y Cabo Verde. Hay que analizar esos dos partidos que son muy parecidos y entonces entenderás cómo jugaron los medios, los volantes, los interiores y todos ellos. En lo otro, por Dios, Corea del Sur se va a ir a encerrar en el partido. No, o sea, va a tratar de jugar el cierto contragolpe con esta velocidad, con este dinamismo que están jugando. No se necesita doble contención, no se necesita cargarla con miedo la defensa, porque no va a pasar nada. Corea se va a ir a encerrar. Estoy seguro. Claro, ¿tú crees que no? No sé. Nadie, solo ciertos mexicanos y solo ciertos medios ponen primero a Corea que a la selección mexicana. Yo no veo de dónde. Pero ojo, digo, no es... No pasa por la dinámica que tienen los mundiales que he visto juegan siempre a lo mismo. Sí, juegan entonces por eso te digo el plan de juego. Pero en este plan de juego yo creo contra México va a ser echarse atrás y tratar de buscar un latigazo. Te firmo desde hoy que la posesión del balón va a ser de la selección mexicana. Lo firmo desde hoy. Me parecería lógico. Visto meterse atrás. Hablo Corea de muchos años. Sí, Claudio igual me puede decir que estoy equivocado. Es que ahora yo veo que los tipos siempre fueron a buscar el partido. Ahora son más técnicos. Ahora son muchos más técnicos. Pueden perder, porque los tipos pueden perder. Mira, de hecho, mismo contra Uruguay en 2010 se echan atrás. ¿Seguro? Ganan ustedes el partido. Pero pasaron 16 años. Hablemos de la Corea que jugó contra República Checa hace 3 días. No me hables de lo que pasó hace 16 años. Pero ¿y qué? O sea, Berito dice la cantidad de goles fueron los mismos, cantidad de tiros de México. Fue lo mismo. El 19 y el 10 que juegan bien abiertos, pero sin embargo República Checa le ganó por adentro con el 6 y con el 8 cuando se defendieron. Digo, si solamente México va a contrastar el juego interior que también tiene Corea, porque Corea tiene juego por afuera y juego por adentro. Correcto. Y solamente lo vas a contrastar con Lira, y me parece que México empieza complicado. Se puede complicar. Poblar un poco más la mitad de la cancha. Sobre todo porque Fidalgo y Gutiérrez no tienen mucha marca. No, son jugadores con sacrificio. Sí. Ahora, ¿y en el amistoso? Sí. No, perdón, rápido, el amistoso que tuvo México, ¿en qué fue? ¿Septiembre? El rebaño sagrado no descansa. Jordan Carrillo ya se despidió del Pumas. Hay 2 refuerzos confirmados, un amistoso en el calendario. Un debut que preocupa, una directiva que tomó una decisión que va a dar de qué hablar y un debate sobre el arco de la selección mexicana que tiene a todo el mundo dividido. Todo eso pasó en menos de 48 horas alrededor del Chivas. Si eres de los que siguen al rebaño, este es tu video. Déjanos tu like ahora, deja tu comentario en cada tema que vamos a tocar y quédate hasta el final porque lo último que vamos a hablar hoy es lo que más polémica está generando. Vamos a comenzar hablando primero sobre los refuerzos, porque eso es siempre lo que más mueve a la afición. Jordan Carrillo ya se despidió formalmente del Pumas y el Chivas lo espera, con los brazos abiertos. El mediocampista mexicano publicó un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram cerrando su etapa con el conjunto universitario con mucha clase y mucho respeto. Escribió que hoy tiene que despedirse de una etapa especial en su carrera, que agradece sinceramente que le hayan abierto las puertas cuando más lo necesitaba y que le devolvieron la confianza, la ilusión y la alegría de jugar al fútbol. También tuvo palabras de gratitud para la directiva, el cuerpo técnico
sus compañeros y todo el entorno universitario. Lo que hay que entender aquí es el contexto, porque Carrillo no llega al Chivas de la nada. Llegó al Pumas en un momento complicado de su carrera, cuando necesitaba recuperar protagonismo y ritmo competitivo, y lo logró. Volvió a ser un mediocampista relevante, con presencia, con llegada, con criterio dentro del campo. El Santos Laguna, club dueño de sus derechos, negoció directamente con la directiva rojiblanca para hacer posible la transferencia. El anuncio oficial todavía no ha llegado, pero la llegada de Carrillo al rebaño está prácticamente sellada. Solo falta la foto con la playera rojiblanca. Con esto, Jordan Carrillo se convierte en el segundo refuerzo del Club Deportivo Guadalajara para el Apertura 2026, sumándose a Kevin Castañeda, quien también ya está confirmado. Ahora bien, ni Castañeda ni Carrillo estuvieron presentes en el primer día de pretemporada, ya que la directiva les dio algunos días extras de descanso. Se espera que ambos se integren al grupo de Gabriel Milito esta misma semana. Hay algo que los números y las estadísticas no capturan del todo, y es lo que le pasa a un futbolista cuando vuelve a creer en sí mismo. Carrillo no llega al Chivas como una figura, llega como alguien que tuvo que reconstruirse, que pasó por el fuego y salió del otro lado. Ese tipo de jugadores, los que tuvieron que ganarse de nuevo su lugar en el fútbol, suelen tener una determinación que los que nunca cayeron no conocen. El mediocampo del rebaño va a notar esa energía. Y el Apertura 2026 podría ser el torneo donde Jordan Carrillo convierte su historia personal en argumento futbolístico. Ahora, ya que hablamos de los refuerzos que llegan, también hay que mencionar una salida. Yael Padilla no se presentó a los exámenes médicos de pretemporada, y la razón ya fue revelada. El jugador tiene acordada su salida al Xolos de Tijuana, por lo que su ciclo en el rebaño llegó a su fin. No es una baja que sacuda al plantel, pero sí es una pieza que sale y que hay que contemplar dentro del balance general de movimientos del club. Mudando de tema, pero sin alejarnos del plantel, hay algo que la directiva reveló esta semana y que es importante entender antes de hablar de fechas y partidos. ¿Cuál es la prioridad del Chivas para el Apertura 2026? Según información del periodista Víctor Wario, la intención del Club Deportivo Guadalajara no es desmantelar al equipo, sino exactamente lo contrario. Mantener el núcleo titular, que viene trabajando bajo las órdenes de Milito, y reforzarlo solo en posiciones específicas donde se necesite más competencia interna. El propio Wario fue claro en su análisis. La prioridad de la directiva es no desmantelar al equipo, sino intentar mantener al equipo titular y fortalecerlo. Sin embargo, reconoció que hay escenarios complicados, como ofertas fuertes, tentadoras y atractivas que pueden cambiar todo. Y ahí está el nombre que todos están pensando, Brian Gutiérrez. El joven mediocampista del Chivas ha venido creciendo de manera consistente. Se ganó un lugar en la selección mexicana para el Mundial de 2026. Y si un club europeo llega con una oferta seria, la directiva va a tener que tomar una decisión muy difícil entre el proyecto deportivo y la realidad financiera. Lo mismo aplica para Armando González, otro nombre que ha generado interés externo. Suena bonito en papel, mantener el núcleo, no desmantelar, fortalecer posiciones específicas. Es exactamente lo que cualquier afición quiere escuchar antes de que arranque un torneo. El problema es que el fútbol no siempre pregunta si estás listo para los cambios. A veces simplemente te los impone. Una oferta europea por Brian Gutiérrez, una propuesta irrechazable por Armando González, y de repente ese núcleo que se mantiene empieza a verse diferente en el espejo. La intención de la directiva es clara y merece el beneficio de la duda. Claro que sí, pero entre lo que se dice en junio y lo que queda en agosto, en este deporte, siempre hay un trecho. Ya que hablamos de lo que viene para el plantel, ahora hay que hablar de los partidos que tiene por delante el rebaño, y el primero ya tiene fecha y rival confirmados. El Chivas anunció oficialmente que el Correcaminos, equipo de la Liga de Expansión México, será su primer adversario en la pretemporada de la Apertura 2026. El partido se jugará el viernes 3 de julio en el Estadio Olímpico Ingeniero Martínez Gómez, con inicio a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, en el marco de la Copa UAT, para el Chivas. Este amistoso es más importante de lo que parece en el papel.
Milito llega a la pretemporada sin varios de sus jugadores más importantes porque están representando a la selección mexicana en el Mundial de 2026, Raúl Rangel. Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González no estarán disponibles desde el inicio. Eso significa que el técnico va a trabajar con un grupo reducido en las primeras semanas. Y este partido ante el Correcaminos va a ser la primera vitrina para los que normalmente están en segundo plano. Una oportunidad enorme para quien quiera ganarse un lugar. El 3 de julio en el Marte Ere, Gómez nadie va a estar mirando el marcador. Lo que va a importar son las decisiones, la intensidad, quién busca el balón cuando el partido se complica y quién se esconde. Para los jugadores que están peleando un lugar en el 11, ese partido ante el Correcaminos es una prueba con nombre y apellido. Y si eres Carrillo o Castañeda, recién llegado, queriendo demostrar que la directiva no se equivocó contigo. Ese partido de pretemporada frente a un rival de segunda división se convierte, de repente, en el partido más importante de tu pretemporada. Que no te engañe el cartel del rival. Ahora bien, ya que hablamos del primer partido de pretemporada, no podemos dejar de mencionar la fecha que todos tienen marcada en el calendario, el debut del Chivas en el Apertura 2026. La Liga México ya confirmó que el Guadalajara hará su presentación oficial el sábado 18 de julio frente al Toluca, en el Estadio Akron, con inicio a las 6 de la tarde, horario de Brasil. El partido se transmitirá en vivo por Amazon Prime. Es un arranque complicado, y hay que decirlo con todas sus letras. El Toluca es un rival de carácter, con historia, con orgullo, y con mucho que demostrar en la temporada regular. Jugar de local en el Akron es una ventaja importante para el rebaño, sobre todo cuando la afición rojiblanca suele responder de manera masiva en los partidos de estreno. Pero el problema real está en que Rangel, Romo, Alvarado, Gutiérrez y Armando González probablemente no lleguen al 100% para ese debut, ya que vendrán de participar en el Mundial y necesitarán tiempo de recuperación y readaptación física. La historia del Chivas está llena de esos momentos donde alguien que nadie tenía en el radar apareció en el partido menos esperado y se quedó. Jugadores que arrancaron una temporada cubriendo una ausencia y terminaron siendo los protagonistas del semestre. Hay algo en el ADN de este club que produce esas historias, y un debut complicado contra el Toluca, sin varios titulares, en el Akron lleno, es exactamente el tipo de escenario donde ese tipo de historia vuelve a escribirse. El 18 de julio puede ser la primera página de algo que todavía nadie tiene nombre. Pero aquí hay algo que puede cambiar todo. Y tiene que ver con quien está defendiendo el arco del Tri en el Mundial ahora mismo, y que muy pronto va a volver al Akron. Todavía sobre el plantel del Chivas, pero mirando lo que pasa con la selección mexicana. Hay un debate que no podemos ignorar porque esta semana sacudió a todo el mundo del fútbol mexicano. ¿Raúl Rangel es mejor guardameta que Guillermo Ochoa hoy en día? El comentarista Fernando Ceballos, fanático declarado del Guadalajara, fue consultado en el programa Cuadro titular de Fox y respondió sin dudar, hoy sí. Valos fue claro en aclarar que sus palabras se refieren exclusivamente al nivel actual en cancha. Sin poner en duda la trayectoria histórica de Memo Ochoa, explicó que las críticas a Ochoa no tienen que ver con su carrera ni su trayectoria, porque estamos hablando de uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. Incluso mencionó a Jorge Campos como referencia superior, pero reconoció que Memo siempre formará parte de esa discusión histórica. Lo que Ceballos pone sobre la mesa es una pregunta completamente legítima. Con Ochoa en el tramo final de su carrera y Rangel en plena madurez futbolística, con buenas actuaciones respaldándolo, el seleccionador Javier Aguirre apostó por Tala como titular en el debut del Tri en el Mundial frente a Sudáfrica, partido que México ganó. Aunque el portero del Chivas generó algunas dudas con ciertos momentos bajo los palos, el resultado fue positivo. Todo apunta a que Aguirre le mantendrá la confianza para el segundo partido del grupo, frente a Corea del Sur, el jueves 18 de junio en el Estadio de Guadalajara, con inicio a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Es el partido más importante de la carrera de Raúl Rangel hasta este momento. No solo por lo que significa para México en casa, sino porque un buen partido frente a Corea del Sur puede cerrar definitivamente el debate, consolidarlo como el portero número 1 del tricolor,
y elevar su valor de mercado a niveles que el Chivas va a tener que empezar a pensar cómo retener. Los debates sobre porteros en México suelen durar más de lo que deberían porque mezclan sentimiento con criterio deportivo. Y eso enturbia el análisis. Ochoa es una leyenda, eso no se discute, y su legado no necesita defensa. Pero el puesto de portero titular de la selección no se hereda, se gana partido a partido. Y ahora mismo hay un guardameta del Chivas que titula en un mundial en casa, con el respaldo de su seleccionador, y con cada partido una oportunidad de poner su nombre en la historia. El jueves frente a Corea del Sur, Raúl Rangel no juega solo por México, juega también para definir de qué lado cae ese debate de una vez por todas. El rebaño sagrado vive una semana intensa, refuerzos confirmados, una salida consumada, una directiva con las ideas claras pero con nubarrones en el horizonte, un amistoso de pretemporada ya en el calendario, un debut exigente marcado para el 18 de julio, y su portero titulando en un mundial jugado en México. Todo al mismo tiempo, todo con el Chivas en el centro. La afición rojiblanca tiene razones para ilusionarse, pero también para estar atenta, porque las próximas semanas van a definir mucho de lo que será el Apertura 2026 para el Guadalajara. ¿Crees que Carrillo y Castañeda van a ser titulares indiscutibles desde el arranque? ¿El Chivas llega completo para el debut contra el Toluca? ¿Y Rangel se consolida como el portero número 1 del Tri después del partido contra Corea del Sur? Cuéntanos todo en los comentarios, que este video se presta para el debate. Y si todavía no le diste el like, este es el momento. El rebaño te lo agradece.